Tremenda jugada del presidente de la República, Gustavo Petro, y ojo, al ministro de Salud, Jaramillo. Primero porque este último deja totalmente en ridículo a la mesa de trabajo de Blue Radio, que no le gusta para nada que se siga trabajando de manera fuerte, eficaz, sensata y directa en una reforma a la salud que se pide a gritos por parte del pueblo colombiano y que trabaja el presidente de la República, Gustavo Petro, para sacarla adelante. Así que veamos lo siguiente, cómo este equipo de Néstor Morales y los payasos de esta emisora quedan totalmente destrozados. Insistir entonces en la reforma a la salud que ya se hundió 2 veces en el Congreso de la República? Sí, señora. Por supuesto que sí, Silvia. Nosotros seguimos insistiendo porque ese fue el mandato de nosotros, el pueblo de Colombia, cuando eligió al presidente Gustavo Petro. Ministro, ustedes plantearon una apelación a la decisión de la Comisión Séptima de hundir. Miren eso, tremendo golpe. Y veamos esta entrevista completa para que nos demos cuenta que sí se sigue trabajando para sacar adelante la reforma a la salud. Que, ojo, ha sido el mega negocio de los ricos en Colombia y cómo la mayoría de politiqueros se han enriquecido con nuestro recurso. A la decisión de la Comisión Séptima de hundir definitivamente por segunda vez esta reforma. ¿Cuándo va a ser ese debate? No, nosotros en este momento estamos resolviendo un tema especial que es entonces el tema que se presentará, ya que ustedes saben que 2 veces ha aprobado la Cámara de Representantes el proyecto de ley, ¿no es cierto? 2 veces lo hizo la Cámara de Representantes, tanto en su comisión séptima como en plenaria, y también 2 veces, desafortunadamente, la comisión séptima no ha querido y ha preferido archivar. Nosotros hemos apelado a esa situación que se presentó. Esperamos que esto pueda ser resuelto por la plenaria del Congreso de la República. Ministro, y en ese orden de ideas, ¿van a cambiar algo del texto? ¿Se van a quedar con el texto como ya había sido aprobado en Cámara? ¿Ahí qué va a pasar? Nosotros, por supuesto, entendemos que el proyecto que se presentó en primera oportunidad ha cambiado sustancialmente a raíz de todas las discusiones que se han dado a todo nivel en el país. Y siempre hemos estado dispuestos a atender todo lo que sea en beneficio de poder solucionar los problemas de salud que hoy tenemos. Entonces, pues, por supuesto, atentos estaremos a todas las inquietudes que los parlamentarios siempre han tenido. La gran mayoría de ellas han quedado plasmadas en el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2 ocasiones. Ministro, pero en la práctica, ya lo estábamos diciendo, se presenta una primera reforma a la salud con Carolina Corcho, se hunde en la Comisión Séptima del Senado. Usted presenta una segunda versión de esa reforma de la salud, se vuelve a hundir en el Senado en la Comisión Séptima. ¿Qué los hace pensar, ya que el Senado pues sigue siendo el mismo porque no hemos elegido todavía al nuevo Senado, que esto será el 8 de marzo, pues esta vez le van a decir sí a la reforma? La apelación implica necesariamente que el Congreso en pleno, el Senado en pleno, tendrá que determinar si acepta la apelación o no, y sobre la base de aceptar la apelación, pues se iría a otra comisión, y esperamos que esta comisión sea mucho más receptiva que la de la Comisión Séptima. Usted sabe que la política al final es de sumas, de restas, hay que sacar calculadora. ¿Tienen hoy los apoyos para lograr esa votación mayoritaria en la plenaria del Senado? Bueno, pues recordemos cómo sucedió por la ocasión de lo mismo que se presentó con la Comisión Séptima del Senado, que no aprobó el proyecto de reforma laboral. Se apeló a la plenaria del Senado. El Senado tuvo a bien decidir que fuera a otra comisión, y esa comisión tuvo a bien darle trámite a la reforma laboral, y
y hoy tenemos reforma laboral, a tal punto que hoy estuvimos ya poniendo en práctica el artículo 22, que era pagarle salario a los internos, a los médicos internos. Los médicos internos hoy acaban de recibir su primer salario y por supuesto lo recibirán todo el año, y todos los internos que vengan de aquí en adelante van a recibir el salario vital, y por supuesto también la seguridad social representada en salud, pensión y por supuesto riesgos laborales. 8:35 PM. Estamos conversando a esta hora en Recap Blue con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Mire, quiero preguntarle, estamos en época electoral, en campaña. La reforma ya se hundió 2 veces. ¿Es más fácil o más difícil sacar adelante esta apelación en plena época electoral? Bueno, por supuesto que son momentos tensos de una política que va a decidir el futuro del país. Cuando comience el Congreso nuevamente en sus actividades normales a partir del 16 de marzo, pues por supuesto ya primero habremos elegido un nuevo Congreso. Esto también traerá bastantes inquietudes, porque va a depender mucho de cómo quede nuevamente conformado. Esto comienza ya, la elección de Parlamento comienza a dar una dirección hacia dónde se va a dirigir la elección presidencial, y todo eso puede hacer cambiar sustancialmente las decisiones que hasta el momento han tomado congresistas, especialmente los senadores de la Comisión Última, y también lo que pueda hacer en un momento dado la decisión del Senado en pleno. Ministro, ¿en qué va ese anuncio que hizo la semana pasada el presidente Petro de la posibilidad de liquidar las EPS que están intervenidas? Bueno, pues eso es un tema que tiene que... Voy a decir algo. Hoy, con excepción de 2 pequeñas EPS que representan cerca de 300,000 personas afiliadas a esas 2 pequeñas EPS, ninguna otra EPS cumple con los requerimientos para poder continuar como EPS. Inclusive, no deberían de estar recibiendo recursos, porque solamente si cumplen recursos deberían de recibir toda esa cantidad de billones de pesos que reciben al año y que están recibiendo permanentemente. Nosotros estamos hablando de cerca de un poco más de 8 billones de pesos mensuales que reciben las EPS para atender la salud. Entonces, si no llenan los requisitos, no tienen ni capital, ni patrimonio, ni reservas, pues la situación actual es que desde hace ya bastante tiempo, y especialmente al momento de hoy, no llenan los requisitos para continuar. ¿Qué pasa si se liquidan? Por eso hemos estado esperando a que se apruebe el proyecto de ley, porque el proyecto de ley contempla todo de cómo se pueden recuperar y financiar nuevamente las EPS para que paguen todas las deudas que tienen en este momento. Entonces, por eso no se han liquidado. Pero si no hay una posibilidad más, pues nos toca que hacer lo mismo que han hecho todos los demás gobernantes. Recordemos, por ejemplo, que el doctor Duque liquidó 11 EPS, las liquidó, y resulta que debían 30 billones de pesos, fueron las acreencias que presentaron las personas por las deudas que tenían. Terminaron aceptando 10 billones, 30 billones de pesos fueron las acreencias, billones, y les aceptaron las EPS liquidadas, aceptaron 10 billones de acreencias, ¿no es cierto? Y resulta que esos 10 billones no pagaron sino 1 billón. ¿Qué pasa hoy? Si liquidamos las EPS no tienen con qué pagar la deuda, y eso sería catastrófico para hospitales, para clínicas, y por eso estamos diciéndole muy claramente al Congreso de la República, especialmente al Senado, hay que solucionar ese problema, pero no lo quieren solucionar. Decidieron más bien archivar el proyecto, cuando ya la Cámara, vuelvo y repito, lo había aprobado en 2 ocasiones.
8:39 a.m. Ministro, la semana pasada usted fue blanco de una polémica por haber dicho que los ricos también lloran cuando le preguntaron en una entrevista sobre la situación muy compleja del Hospital San Rafael de Itagüí, una situación que llevó incluso al gerente del hospital a pedir ayuda entre lágrimas. ¿Usted se arrepiente de esa frase, de haber dicho que los ricos también lloran cuando estamos hablando de un hospital que atiende a todas las personas que necesitan ayuda y que al final la salud pues no se puede diferenciar entre ricos y pobres? No, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón. Es que hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente lo que no se puede engañar es a la gente. Y hay mucha gente que lloran para engañar. Usted no puede engañar a la gente llorando cuando usted ha manejado mal un hospital, cuando se lo ha entregado a la politiquería y cuando se lo han robado en varias ocasiones. Y la mayoría de los hospitales los han entregado. En muchas partes del país se los han entregado a la voracidad de políticos y de gente corrupta e ineficiente e incapaz. Yo he sido gobernador y he sido alcalde. Y puede usted constatar qué fue lo que yo hice cuando fui gobernador. Recuperé totalmente el Federico Lleras, lo puse a funcionar, lo dejé 0 kilómetros, todas las deudas, ¿no es cierto? Lo mismo cuando llegué y después de que yo me fui, no fueron capaces de administrarlo adecuadamente y se ha prestado para politiquería y para corrupción. Lo mismo sucedió cuando fui alcalde entre el año 2016 y 2019. Estaba el hospital en pésimas condiciones, lo levanté, fusioné los 2 hospitales que habían en uno, lo dejé también totalmente saneado y al mismo tiempo le dejé todo el personal de planta bien administrado, con honorabilidad, con transparencia. Me fui yo y hoy el hospital tuvo que intervenirlo la superintendencia por las deudas tan grandes, por la corrupción y por el abandono en que lo dejaron. Ni siquiera tenía un equipo de rayos X funcionando. Entonces, aquí no pueden venir a llorar ciertas personas privilegiadas, ¿no es cierto?, que pertenecen a los estratos altos de este país y entonces vienen con lágrimas a echarle la culpa al gobierno nacional cuando lo que han hecho es desafortunadamente administrar mal los hospitales y cuando, por ejemplo, se le iba a dar 2.000 millones de pesos para cubrir parte de la deuda, que no es grande como sí puede ser grande en otras partes, el señor dijo que no, porque resulta que no ha sido capaz de levantar los embargos que tiene desde hace mucho tiempo ese hospital. Ministro, pero yo entiendo lo de la politiquería que usted menciona, lo de la mala administración de algunos hospitales, pero en la práctica, pues quienes llegan a esos hospitales son pacientes que están necesitando esos servicios. No, pero es que nosotros estamos cubriendo la gran mayoría de los servicios, están yendo a otros, especialmente en Itagüí hay 2 hospitales. Y los pacientes están yendo al hospital de Itagüí, que sí está funcionando bien, está siendo bien administrado. Entonces aquí lo que no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo, ¿no es cierto?, a venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar politiquería, quitar la corrupción y verdaderamente hacer lo que tiene que hacer en un hospital, que es verdaderamente atender adecuadamente a su gente y no dedicarse a hacer politiquería barata, a hacer corrupción y al mismo tiempo acabar como han acabado ese hospital en varias ocasiones. Si usted dice que lo malinterpretaron con esa frase de los ricos también lloran, los usuarios, los pacientes la semana pasada salieron indignados, pero también los trabajadores que están en unas condiciones muy complejas. Decían muchos, por ejemplo, el jefe de enfermeros del Hospital San Rafael Itagüí, que muchos de los trabajadores o prefieren dormir en el parqueadero porque no tienen para el transporte para ir a su casa y volver, o incluso muchos se reúnen para compartir el almuerzo porque hay quienes tampoco lo tienen, ministro. Pero es que yo dije otra cosa, lo que pasa es que a uno lo interpretan. Por ejemplo, mire, fácilmente, ¿no es cierto?, salieron a decir que yo tengo un apartamento con 4 parqueaderos y resulta que no se pusieron a mirar que es una sucesión. El 50% es de mi mamá, somos 5 hijos y el 10% es el mío. Pero a mí no me queda ni siquiera un apartamento, un parqueadero, me queda la mitad. Salieron a decir que nosotros le habíamos entregado unas lanchas a un hospital que no tenía ni río ni mar. Y resulta que no se pusieron, por ejemplo, a mirar para qué eran las lanchas. Para traer gente que está en lo más alejado del país, que es
es la Guajira extrema, allá, que cuando hay invierno y no llega no hay ninguna posibilidad de sacar los pacientes de allá, y que normalmente en el tráfico por esas carreteras que no son carreteras sino brechas que hay que ir hasta con Baquiano para no perderse, se gastan 8, 9, 10 horas para poder ir allá. En cambio, con las lanchas se saca rápidamente la gente de allá, de un hospital que no es hospital para Maicao, sino que es un hospital para Uribia, para Uribia, que es el municipio de los municipios más grandes del país, para Manaure, y por supuesto cubre una vasta extensión, ¿no es cierto? Entonces, pues, de todo es especulando y diciendo cosas que no son. Son las 8:55, hablando de polémicas, quiero preguntarle, porque la semana pasada salieron una serie de denuncias sobre su esposa y presiones que ella habría ejercido dentro de la Superintendencia de Salud para uno de los hospitales en La Guajira. La misma situación. ¿Qué dijeron? Que hacía poco, que recientemente, dice, mi señora había ido a La Guajira, a Maicao, a presionar. Resulta que mi señora no ha ido a La Guajira desde febrero 19 del año pasado. Y cuando fue con el superintendente de ese entonces, el doctor Rubiano, y fueron a dos cosas: a entregar un puesto de salud que el ministerio había entregado la plata para hacerlo, ¿no es cierto? Y segundo, habían ido a formalizar gente que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. Entonces, todo es una sartalada de mentiras, solamente para tratar de perjudicar la imagen de uno, para hablar cosas que no son y difamar y decir mentiras, que es lo que, o a medias, ¿no es cierto? Porque nunca se ha ejercido eso, nunca mi señora estuvo recientemente en La Guajira. 8:46, estamos en vivo a esta hora. Ustedes pueden comentar a través del chat de YouTube, Lucas. Sí, señora. Que nos pueden ver. Además, estamos en YouTube, estamos en Ditu y en todas las frecuencias de Blue Radio. Y con esta entrevista, ministro, pues se han disparado los comentarios de gente quejándose por el tema de los medicamentos. Usted, como ministro de esa cartera, como el responsable del tema de la salud en Colombia, ¿qué les responde a los millones de colombianos que están teniendo dificultades para poder acceder a sus medicamentos, para poder acceder a unos tratamientos, para poder, tener el derecho a vivir y a vivir dignamente, porque no están ni siquiera pudiendo tener lo mínimo, que son las medicinas? La gente tiene que hacer filas eternas. Hemos visto las denuncias, las hemos hecho aquí en Blue Radio, en Recap Blue, gente que hace horas y horas y horas de fila, y cuando llegan le dicen no hay medicamento. Uh-huh. Mire, nosotros hemos venido tratando desde hace 3 años y medio para hacer la reforma a la salud, para que los dineros no lleguen a las EPS. Los dineros llegan a EPS y no sabemos qué pasa en las EPS. No, los recursos todo se paga y no llegan los recursos. La EPS no le paga a los laboratorios, no le paga a las clínicas, y entonces ahí se presenta esa situación. Primera situación, necesitamos que definitivamente se pueda hacer la reforma para que porque ADRES es gobierno, es el gobierno nacional, que tiene los dineros que son de los trabajadores, de la gente del común, porque la salud hoy la está pagando es la gente del común. Entonces, esos recursos, si los podemos girar directamente a los laboratorios, ¿no es cierto? Si lo podemos de pagar directamente al hospital que atendió a la persona, para que en el hospital y la clínica le entreguen de una vez el medicamento, nosotros solucionamos toda esa cantidad de intermediarios que son a los cuales se les está pagando y no les están entregando los medicamentos. Ministro, antes de despedirlo y agradeciéndole mucho este espacio que nos da esta noche en Recap Blue, le quiero preguntar por otro tema que ha estado en la coyuntura nacional en las últimas horas, y bueno, realmente en los últimos meses, y tiene que ver con la fiebre amarilla. En las últimas cifras que ustedes entregan, de 11 casos que se han reportado en este 2026, 10 personas han fallecido. Esa cifra es muy alta. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Ministerio de Salud y desde el Gobierno Nacional?
por eso declaramos una emergencia y nosotros hemos tenido la posibilidad de tener controlado todas las alto riesgo. Es así que no tenemos ningún caso en las zonas de alto riesgo. Estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando parte de la Orinoquía, estamos hablando Catatumbo, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente, ¿qué fenómeno tenemos? Porque aquí la mayoría de las personas que han muerto, ¿qué son? Personas no vacunadas. De los casos que se presentaron de personas que viven en el Tolima, ¿no es cierto? Que son tres personas que se murieron de los 10 muertos, 4 personas están en el Tolima y 6 son personas, esas 4 personas son personas no vacunadas, óigase bien, no vacunadas. Desafortunadamente hemos tenido una altísima vacunación en todas las veredas en donde se ha encontrado la fiebre amarilla. Vacunaciones del 99, del 100%, pero hay gente que no se vacuna, hay gente que rehúsa la vacunación. Tenemos las firmas, todas esas personas fueron renuentes y no una vez, sino varias veces fuimos a visitarlos con los equipos básicos para vacunarlos, no aceptaron la vacunación. Entonces, esos que se han muerto, personas que no se vacunaron. Y los otros son personas de Bogotá, uno de Zipaquirá, otro de Boyacá, que se han ido al Tolima y no han seguido la advertencia de que no pueden ir en donde el virus esté circulando. ¿En dónde está circulando el virus? En municipios del oriente del Tolima, como Villarrica, Cunday, Purificación, Prado y Dolores. Ahí está circulando el virus. Si van a ir allá, tienen que vacunarse. Y especialmente si van a ir a la zona rural, tienen que vacunarse con 10 días de anticipación. Si van a ir al sur del Tolima, muy especialmente al municipio de Ataco, de Chaparral y de Río Blanco, tienen que vacunarse con 10 días antes, porque entonces eso es lo que hemos tenido. Todos los muertos, con excepción de una persona de 17 años, un joven de 17 años, todos son personas o que fueron renuentes a vacunarse, los que estaban en el Tolima, los que son residentes allá en esos municipios, y los otros fueron personas que se les advirtió que se iban a ir allá, de aquí de Bogotá y del altiplano cundiboyacense, por favor se vacunaran con 10 días de anticipación. Ahora, un muchacho de 17 años había sido vacunado hace 16 años. Se nos han presentado 2 casos, uno de un joven de Orito Caquetá, que se había vacunado en el 2002, y por esa razón vemos que volvemos a tomar lo que antes se hacía, que era que se revacunaba contra la fiebre amarilla cada 10 años a raíz de esos 2 casos que se nos ha presentado. Entonces, personas que van a ir a zonas de alto riesgo tienen que vacunarse, y si están vacunados hace más de 10 años deben de revacunarse para que vayan a esas zonas de alto riesgo, para que una cosa que teníamos bastante controlada, todo lo que fueron los 3 meses anteriores, especialmente en lo que fue el último trimestre, ya no teníamos casos. Estábamos bastante bien, pero desafortunadamente la gente no escuchó la advertencia de vacunarse antes de ir a esas zonas de riesgo. 8:53 p.m. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, gracias por estar con nosotros esta noche en Recap Blue. Muy amable, un saludo especial para todas y todos. Feliz noche, ministro. 8:53, ahí está Lucas. La noticia: no se arrepiente el ministro de haber dicho: los ricos también lloran.